Muy buenas noches, estimados discentes. En esta oportunidad vamos nosotros a poder continuar con el desarrollo de las clases, ¿no? Y vamos a ver todo lo que tenga que ver con la parte de la escena de crimen. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a ver los procedimientos de la inspección criminalística. Ya ustedes deben de saber que acá, por motivos de guardar la reserva, a usted se le ha dado el mismo material, pero sin los occisos, ¿no? Bien. Vamos a definir primeramente qué cosa es una inspección. Hemos dicho que cuando uno va a una escena de crimen, lo que hace es una inspección, pero cuando es efectuada por personal de la policía que no trabaja en el sistema de criminalística se llama ITP, y cuando es realizado por personal que trabaja en el sistema de criminalística es inspección criminalística o IC. La inspección, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Toda esta inspección hay que hacerlo con un determinado método, ¿no? Y en una escena de crimen yo voy a ver diversas evidencias, ¿no? Por ejemplo, biológicas, balísticas, de ingeniería forense, drogas, etc. Tengo que ir analizando cada una de las evidencias, ¿no? Para que poderlas ubicar, recoger y trasladarla al laboratorio. Ahora, ¿y cuáles son los requisitos que debe de reunirse? En este caso hay que ser lo siguiente: debe ser en forma inmediata, minuciosa y precisa. Ahora, y esto tiene que ser sin que uno vaya y ahí haga algún prejuicio ni de forma preconcebida. ¿Y por qué se dice que debe ser inmediata? En criminalística hay un adagio que dice, la frase es: tiempo que pasa, verdad que huye. Y cuando se habla que sea inmediata es porque debe realizarse lo antes posible, rápidamente. Cuando se tiene conocimiento de un hecho, muchas veces van a querer los familiares alterar las evidencias. Entonces se hace una debida protección, y eso lo hemos hablado, y cuando se hace una debida protección, se mantiene la intangibilidad. ¿A fin de qué? De que eso vaya a ser destruido, ¿no? Se le vaya a hacer alguna modificación, ya sea en forma accidental o en forma voluntaria. ¿De qué? De todas las huellas, las señales, las evidencias y los rastros. Por eso debe ser en forma inmediata. Igualmente se dice que debe ser en forma minuciosa. Y en forma minuciosa es porque cuando hice el curso de escena de crimen con el FBI, ¿no? Me dijeron de que cuando uno hace una inspección, o sea, no hay que ver el tiempo, media hora, una hora, no, hay que demorarse lo que uno tiene que demorarse en hacer esa inspección. Y para eso tiene que hacerlo en forma minuciosa, o sea, búsqueda, ¿no?, de todas las evidencias que guardan relación con el hecho. Y para eso uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? En razón de que solamente una sola vez se va a hacer ese examen. Uno termina de hacer la inspección en forma minuciosa, ¿no? Y al final va a cerrar la escena. Y cuando cierra la escena, las personas ya van a poder ingresar a la escena. Y si ellos ingresan, ya no se va a poder modificar nada. Ninguna cosa se va a poder modificar de la escena. ¿Correcto? Entonces debe ser, hemos dicho, inmediata, minuciosa y precisa. ¿Y precisa por qué? Siempre cuando se va a una escena, ¿no?, hay que ver y visualizar el mínimo detalle. No solamente hay que hacer la inspección, ¿no?, en la parte, por ejemplo, del piso. También hay que hacerlo en la parte de las paredes, de la pared anterior, de la pared posterior, de la pared lateral izquierda, de la pared lateral derecha, en el techo, ¿no? Y esto acá es en forma precisa. En la clase pasada, ¿no?, señalamos nosotros y dijimos así, a grosso modo,
que primeramente había que tener el conocimiento del hecho. Y este conocimiento del hecho, ¿a cargo de quién está? Está primeramente a cargo de ¿qué? Del personal de las unidades especializadas o comisarías. Puede ser este personal de una Divincri, por ejemplo, Divincri Chorrillos, Divincri Lince, Divincri Caraballo, etc. O también de una comisaría, comisaría de Sol de Oro, comisaría de Carmen de la Legua, etc. O sea, el conocimiento del hecho está a cargo del personal policial que trabaja en una Divincri o trabaja en una comisaría. Y ese personal que toma conocimiento del hecho, ¿cómo es que toma? ¿Cómo es que ellos saben que ha ocurrido un hecho delictuoso? ¿Por qué? Porque van a llegar, ¿no? Primeramente, que están, ¿no?, vendiendo droga en un determinado, ¿no?, lugar, o de repente uno hace una denuncia o una vivienda, ¿no? O sea, puede ser una denuncia o puede ser por una ocurrencia policial. En la denuncia también muchas veces el personal de la comisaría o el personal de la Divincri toma conocimiento. ¿Por qué? Porque aparecen en la televisión, aparecen en algunos programas que tienen investigación, por ejemplo ATV. Entonces, como aparecen en esos programas, uno toma conocimiento por medio de la televisión, algunos casos por el periódico también tiene ahí investigación, entonces ellos también toman conocimiento de un hecho delictuoso y lo publican, o también por las revistas, todo eso. Ahora inclusive hasta por el Face, ¿no? Hay algunas personas delincuentes que salen en el Face, salen mostrando sus armas, el dinero, todo eso. O sea, uno puede tener conocimiento de un hecho por estas maneras. Ahora, de acuerdo a la identidad del denunciante, puede ser una persona que va a estar identificada o puede ser anónima. Mayormente, las personas no quieren que se sepa y se tome conocimiento de sus datos, de su nombre, su apellido, su dirección. ¿Por qué? Porque tienen miedo y temor de que después a las personas que se le ha denunciado vayan a tomar una represalia contra ellos. Entonces ellos de repente llaman por teléfono y dan cuenta del hecho delictuoso, ¿no? Dan cuenta de que ha habido una muerte, hay 5 disparos, ¿no? Todo eso, pero no dan sus datos, dan la dirección, todo eso, para que el personal se concurra a ese lugar y tome conocimiento y verifique si eso es real. Por la condición de la denuncia, del denunciante, puede ser no en forma común o en forma reservada. El común es para las personas normales y la reservada es para miembros militares y policías. Ustedes han visto de que muchas veces hay en las calles personal policial que está patrullando, ¿no? Y de repente ellos están patrullando y ven que están asaltando los delincuentes a un cambista. Entonces el personal policial interviene arriesgando su vida, va, interviene, captura a los delincuentes, ¿no? De repente son 3, uno se da la fuga, capturan a 2, el dinero, todo eso. Entonces, ese hecho delictuoso, ¿no? Ellos tienen que hacer un documento, una ocurrencia policial, hacen un parte dando cuenta de todo lo que ha ocurrido. Este conocimiento del hecho, luego ahí, se refiere sobre todo cuando hay occisos, ¿no? Por decir, en suicidios, robo con patecabra, con una patecabra palanquean e ingresan para robar.
Primeramente hemos dicho entonces, repitiendo, que la inspección tiene en forma precisa, ¿no? Inmediata, en forma precisa, entre otras. Y que acá hay que tener conocimiento del hecho, y si se tiene conocimiento del hecho, lo que sí tiene que hacer es verificar. Obligatoriamente tiene que ir personal de la policía a verificar al lugar donde ha sido la denuncia. ¿Para qué? Para el personal tiene que trasladarse in situ al lugar, ¿no? En este caso, de la muerte de un occiso. Y cuando se llega al lugar, a la escena de crimen, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. El objetivo, son dos los objetivos. Uno es mantener la intangibilidad de la escena. Si una escena es conservada en forma primigenia y no ha sido alterada, no ha sido modificada, destruida, aumentada o sustraída las evidencias, que muchas veces lo hacen las personas, los familiares, algunos fiscales o policías por desconocimiento o por protagonismo, ¿no? Entonces, esto acá, el objetivo es mantener la intangibilidad, por eso se protege y que nadie ingrese a la escena. Igualmente, otro objetivo es conservar el medio ambiente. El medio ambiente también es de repente un poquito perjudicial para las evidencias, por ejemplo, una huella de una pisada. Se observa ahí la cocada, se observan las zapatillas, y si viene la lluvia, vamos a lograr eso. Y los tipos de escena que se van utilizando son escenas abiertas. Porque mira, acá hay sangre, ¿no? Ahí está el occiso, todo eso. Cuando las evidencias acá, o parte del cuerpo del delito se encuentra en un lugar sin protección. Está acá, por ejemplo, ¿no? En este caso está en una calle, está cerca a un río, ¿no? O sea, están expuestos estos cadáveres a las condiciones climáticas, a la intemperie. Estas son escenas abiertas. También otro tipo de escena es como este, es una escena cerrada. ¿Y cuándo se dice que es una escena? Ahora, decimos ahí, vamos a ir a una escena de crimen y cuando vamos a ir
para proteger. Que las evidencias que estén acá en la escena de crimen puedan cubrir todo esto, cubrir toda la escena. Se toma como centro esto y cubren todo acá. Ahora acá, por decir, será de repente 5 o 10 metros, ¿no? 15 metros de repente, ¿no? Si por ahí está y estuvo caminando, ¿no? Hay que ver, acá hay sangre también así, ¿no? Estuvo caminando acá y se quedó acá. Entonces, hasta que cubra toda esta sangre, hasta ese lugar tiene que ser la protección de la escena. ¿Y por qué se dice que es variable? Por ejemplo, o en una explosión. En una explosión, no, tengo acá. Explosión. Tengo las ventanas que están. Y producto de eso. Y como la onda también de repente edificios. Y estos edificios también tienen ventanas, ¿no? Y va a llegar la onda explosiva, por ejemplo. Por eso se dice esta puerta, ¿no es cierto? O sea, acá, ¿qué es lo que tiene que protegerse? Solamente esta puerta, para que nadie ingrese. La ventana, ¿no? Como acá estamos en el cuarto piso, difícil que acá ni que fuese ahí el hombre araña o Superman para que se deslice por acá. Pero hay que proteger esta puerta. O sea, en los lugares de acceso hay que ver las ventanas, no las salidas, que debe ser cubierta por una persona. Se coloca un personal policial acá en la puerta que va a impedir, ¿no?, el ingreso o salida de acá, de este cuarto. ¿Para qué? Para que cuando vengan los peritos, esto se encuentre intangible, con todas las evidencias que se encontraban en esta escena. Una escena primigenia dice, hay un viejo adagio en criminalística que dice que una escena así primigenia, ¿no?, en este caso, las evidencias son los testigos que no mienten. Entonces hay que hacer hablar esas evidencias por medio de una inspección adecuada que sea precisa, minuciosa e inmediata. Las evidencias dice que son testigos mudos que no mienten. Entonces, otra regla es acá, la siguiente. Vamos a verlo de repente también con un video, vamos a ver esto acá que estamos hablando, pero ustedes tienen que más o menos darse cuenta. Es decir, se llega a un sitio. Y cuando se llega a una escena de crimen, hay que tener mucho cuidado de poder agarrar, coger, manipular las evidencias. Hay que abstenerse de tocar o mover cualquier objeto. No se coge nada, se mantiene tal como están las evidencias. O sea, no hay que agarrar, no hay que cogerlas. Porque si no, yo cojo de repente un cuchillo, voy a poner mi huella, pues.
Entonces al final va ahí, lo dejo nuevamente, encuentra la huella y va a ser la huella de una persona y le pueden echar hasta puede ser inclusive encontrado culpable de un hecho que no cometió. En el caso de que de repente hubiera una persona, llega el policía y lo que ve es una persona que todavía está con vida, ¿no? Y está bien, se ha dicho que la escena debe ser protegida y que nadie ingrese a la escena, ¿no? Hasta que vengan los peritos con el fiscal. Pero si ustedes ven ahí que está una persona que todavía está con vida, ¿no? Van a decir, ah, no, mi docente me dijo de que nadie ingresa a la escena y lo van a dejar morir. No, pues. No, en este caso, el bien jurídico que prima es la vida. Entonces, a esa persona que está con vida, tiene que necesariamente ser trasladada a un nosocomio. Hay que auxiliarla. Pero si yo voy a, por decir, auxiliarla, esa persona hay que agarrar, y para eso nosotros dentro de los materiales hemos hecho, se utilizan crayones, todo eso, ¿no? Hay que agarrar y hacer el dibujo, la silueta en la forma y la posición que se encontraba. O tomarle foto para que lo trasladamos. Entonces cuando viene el perito de criminalística, cuando viene el fiscal, ¿no? Se le dice la posición correcta que se encontraba la víctima, ¿no? ¿En qué posición se encontraba este objeto? ¿Cuál era la posición? Porque ellos han manipulado. ¿Para qué? Para trasladar a esa persona que todavía estaba herida a un nosocomio, para ver los primeros auxilios. Entonces siempre hay que, no toco, pero si necesariamente tengo que tocar, entonces debo decirle dónde estaba la persona, qué posición, en cúbito ventral, cúbito dorsal, cúbito lateral derecho, cúbito lateral izquierdo, en qué posición se encontraba. Porque al final va a haber una reconstrucción de criminalística, y en esa reconstrucción que se va a hacer, ¿no? Necesariamente... Buenas noches, disculpe. No se preocupe. Y en esa reconstrucción que se va a hacer de criminalística, entonces hay que ver en qué posición se encontraban las víctimas, se encontraban las personas. Otra cosa, otra recomendación importante que se tiene. Yo voy a ir ahí a una escena de crimen y de repente, bueno, voy a ver, supongamos que sea lo capturaron acá a uno que tenga así como el Chapo Guzmán, que tenga dinero ahí, cualquier cantidad de dinero, y de repente los narcotraficantes pues, tendrán sus pistolas de oro, pues, ¿no? Y yo veo una pistola de oro, es una pistola de oro, dice, nunca he visto, a ver la pistola, lo cojo. Si yo cojo no puedo hacer eso, porque para empezar voy a dejar mis huellas. No puedo agarrar, tengo que evitar yo de agarrar, de tocar el cadáver, de moverlo, de manipular las armas, todos los objetos que están relacionados con el hecho, ¿ya? ¿Para qué? Para que esto no sea alterado. Otra recomendación importante es la siguiente. Cuando yo llego a una escena de crimen, por así están los muertos, ¿no? Está la sangre, el arma, la pistola, el casquillo, yo voy a ingresar, ¿no? Y no voy a si está la evidencia de la sangre, voy a caminar por donde está la sangre, voy a pisar la sangre, no voy a pisar el casquillo. No tengo que malograr las evidencias, tengo que saber adecuadamente y ver por dónde voy a caminar para no modificar ni alterar esas evidencias. O sea, el policía que va, el pesquisa, debe saber por los lugares que va a ir, que va a pisar, lo que va a tocar. ¿Para qué? Para no borrar ni alterar las evidencias, pues. Porque si no, de repente ahí va a haber contaminación cruzada y va a ser un poco difícil al final encontrar al autor o autores del hecho delictuoso. Otra recomendación importante es ahí la siguiente. Yo lo que decía es una película que de repente es interesante, es El coleccionista de huesos, donde está la protagonista Angelina Jolie, no sé si la han visto, que estaba de policía, y ella encuentra, ¿no?, una huella. Y como encuentra una huella no tenía, le manda a un chiquito, inclusive le dice, cómprame una cámara fotográfica de esas que son desechables. Le compra y toma la foto. Pero para saber la distancia, le coloca ahí un billete de dólar, le toma la foto. Y después viene la lluvia, pues ya nada, no hay huella, pero ella ya lo perennizó, ¿no es cierto? Ya tiene la huella. Entonces, cuando uno hay que proteger adecuadamente toda huella, toda evidencia. ¿Para qué? Para que no se vaya a destruir o modificar. Y de repente, si hay una huella,
Ahí le pongo 2 ladritos, pues, ¿no? Y ahí como un techito, algo así, entonces para que circula por ese techito y no me vaya a malograr la huella, porque puedo hacer un moldeado forense y con eso puedo sacar, o si no lo que hizo, le tomo fotos. Otra recomendación importante es ahí. Al final, cuando se termina de hacer la inspección, que yo ya le dije, ¿no?, que es en forma precisa, inmediata, precisa y minuciosa, 3 puntos, ¿no? El que decide que ya se acabó todo eso es el fiscal. El fiscal, él es el que va a decir, ya se sellan las puertas, las ventanas, ¿no?, para preservarla, o si no, le dice, ¿sabe qué, doctora o doctor? No, señor fiscal, esto ya acabó, ya se ha recogido todas las evidencias, ¿no? Y ya las personas ya pueden ingresar a la escena de crimen. Entonces se le hace conocer, ¿no?, eso, y es el fiscal el que va a decidir. Entonces para eso uno tiene que siempre hacerlo en forma coordinada, ¿no? Un ratito para ver. Está bien. Ya. Para hacerlo en forma coordinada, ¿correcto? Ya. Ahora, miren, quiero que visualicen estas escenas. Estas son escenas de crimen sin proteger. Hemos dicho que ¿cuántos son? Hay 2 tipos de escenas, ¿no? Dependiendo de acuerdo al libro que se les ha entregado, a la separata, ahí que es el manual de criminalística de la policía, ahí habla que hay escena abierta y escena cerrada, y también ahí ahora se está hablando de una escena mixta. En una escena abierta es una escena que está sin proteger, a la intemperie, en la calle, ¿no? Acá no hay nada, expuesto al clima, al sol, todo eso acá. Esta es una escena sin proteger, esta también es una escena protegida, pero también es una escena abierta, ¿está bien? Pero ya está protegida adecuadamente, y acá también ya está protegida adecuadamente. Ahora, se dijo y se habló que cuando uno hace una inspección, ¿qué hay que tener? Hay que tener personal, equipos y comunicaciones, y dentro de las comunicaciones hay que tener una movilidad para ir al lugar, para la escena de crimen. Entonces acá, por ejemplo, está un vehículo. Esta es una carretera, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué el vehículo está acá? ¿No? ¿Por qué me dirán? ¿Saben por qué el vehículo está ahí? Acá está el muerto, pues, y acá están los peritos. El vehículo está acá para que si de repente por acá no ven un conductor ebrio borracho, y si no está el carro, va a pasar de frente por los peritos y ahí ya no va a haber un muerto, va a haber 5 muertos. Más muertos ahí, ¿no? Entonces, está para proteger a los peritos. Y está adecuadamente, mire, protegida también la escena, para que nadie, acá están todos los curiosos. Entonces nadie ingresa a la escena. Por eso está también el vehículo así. Otro punto que hemos dicho, estamos hablando del primer nivel. El primer nivel está a cargo, nuevamente le repito, a cargo del personal de las unidades de especialidad, que son las DIVINCRIS, o también el personal de la comisaría, que ellos van a la escena, van a primeramente a verificar, luego van a proteger, ¿no? Y después van a, también dentro de eso, también van a comunicar. Tienen que necesariamente comunicar. ¿Y a quiénes van a comunicar de este hecho? Van, y primeramente, a la unidad que depende. O sea, si es personal de una comisaría, a su jefe de la comisaría que está en el servicio de guardia, o si es personal de una DIVINCRI, también hay un oficial de guardia que está, entonces hay que se le comunica, y para eso nosotros hablamos que el señor que tiene, efectivamente, no, y hemos encontrado una oxisa. Esa oxisa está en la dirección domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Que sea ahí acá, Avenida Aramburú, 431, cuarto piso, ¿no? Hemos visto que en el interior se encuentra una persona de raza mestiza, ¿no? De cabellos lacios, ¿no? De aproximadamente 38 años, la cual está con un jean, la cual se encuentra con una chompa de color morada y que presumiblemente ahí ha tenido, ¿no? Un impacto. Comunicar todo eso acá.
¿Por qué? Porque la unidad que depende, primeramente, ¿qué va a hacer? Va a llamar al fiscal. Acuérdense que vía Pfeffer, ¿no? Se le encuentra el tejido epitelial y ese tejido epitelial, ¿no? Agarra, correspondía a quién, al famoso payaso, al colombiano Ospina, ¿no? Y por eso que él, cuando él llega, él nunca ha dicho, no dice que no ha estado presente, porque el delincuente siempre va a decir yo no he sido, no he estado presente, a pesar de que ahí las evidencias, todo eso, porque el ADN tiene la certeza de 99.999%. Que ver
siempre no. ¿A qué hora se empezó? 5:15.
todo para... ¿Qué reactivo voy a utilizar? Voy a utilizar reactivos sólidos, reactivos líquidos, reactivos gaseosos. El primero que va a ingresar es el perito IC para recoger las huellas, pues. ¿Por qué? Porque si de repente ingresa un perito, el biólogo, supongamos, el perito químico, el perito ingeniero, el perito, o sea, todo lo demás. Porque si yo efectúo el disparo, yo voy a tener ahí en el arma, debo tener mis huellas. O sea, la prioridad de una inspección es las huellas, primeramente. Nadie ingresa a la escena si no es primeramente el perito de IC para recoger todas las huellas en la escena. Porque si él entra de último, va a haber contaminación. Todo el mundo va a dejar sus huellas y él va a recoger huellas de uno, huellas de otro, todo, y para identificar al autor va a decir, hoy le ha sido, ¿cómo? No, va a ser difícil. Ya está. Otra cosa que se tiene que considerar es, voy a ver cuál es la selección del método de registro, ¿no?, que voy a emplear de acuerdo al lugar del hecho. Hemos dicho que puede ser una escena abierta o escena cerrada, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso voy a utilizar un método. Por ejemplo, este es el método de cuadros. Este es un ambiente que está así, ¿no?, y separo en 4 cuadrantes, A, B, C, D, en cuatro lados. Primero hago la inspección en este lugar, luego la inspección en este, paso acá y al final paso acá. ¿Correcto? Esto es propio para escenas cerradas, por ejemplo. ¿Ya? El método de cuadros. Utilizo también otro método. Este método que está acá es el llamado método lineal o el método del peine. ¿En qué consiste ese método lineal o método del peine? Miren, esto se utiliza cuando se trata de una escena abierta. Una escena abierta, de repente, como hemos visto, ¿no?, hay una calle, ¿no?, una chacra, qué sé yo. Se utiliza separadamente, varias personas, separado a una misma distancia, de repente 1 metro, 1 metro, 1 metro, y se hace que estas personas caminen así, caminen. Y cuando están caminando en forma así paralela, todos ellos, estas personas van a visualizar todo lo que está en su frontis. Van a mirar las huellas, ¿no?, las evidencias si hubiera, ¿no?, y van a caminar y todo el mundo ve. Llegan hasta un punto y después
se dan la vuelta y regresan y otra vuelta caminan ahí, entonces, otra vuelta así hasta llegar hasta el final de todo esa escena. Esto sobre todo es para campo abierto. Ejemplo, acá está, mírenme, ahí está, ¿ven? Ahí están las personas, están separadas adecuadamente a 1 metro cada uno y los peritos van a ir recogiendo, caminando y buscando cada uno una evidencia que hay. ¿Por qué? Porque tengo 4 o 5 peritos, pues. Entonces, sobrado, voy a caminar todo un trecho y de repente ahí va a ser 80, 100 metros, pero ya voy caminando con los peritos, todo, otra vuelta regreso y así pues. Eso es en una escena abierta. Ya hemos visto método de cuadro, método lineal o peine. Que tengo acá hasta llegar hasta la parte central donde por allí está el cadáver o la caja fuerte o lo que sea hasta acá. Y en esta zona si encuentro una evidencia acá, acabo de tener una evidencia 1, voy acá yo otro, evidencia 2, evidencia 3, así sucesivamente. ¿Ya? Voy a ir viendo la evidencia, eso se llama en espiral. Otro caso por recién es y voy a ingresar en una escena. Y si voy a ingresar en una escena, yo estoy solo, ¿qué hago? Voy a mover mis ojitos, ¿no? En forma así, así, ¿no? Así. Voy avanzando. No muevo mi cabeza, ¿no? O sea, lo que hacen ustedes cuando han plagiado de repente algunas veces, están ahí mirando. O sea, eso se llama el método del abanico. No sabían, pero ya era criminalísticos en potencia, ¿eh? Ya estaba ya. Entonces estaban mirando así. Así van haciendo con sus ojitos, ¿eh? Para acá, para allá, para acá, para allá, así. Ya, eso es. Eso consiste en el método del abanico. Voy a ver muertos, pues. Voy a ver evidencias fijas, evidencias móviles, evidencias determinables, evidencias indeterminables. O sea, yo tengo que utilizar la vista, ¿no? Para saber por dónde voy a caminar, ¿no? De repente... saliendo gas, ¿no? Hay veces sí o no, uno se da cuenta porque siente, por eso. Si yo por ahí estoy ingresando, ¿no? Y yo agarro en la escena, siento gas o siento gasolina, combustible, hay un peligro. ¿Por qué hay un Tiene que haber 3 cosas. Oxígeno en el medio ambiente. Siempre hay, pero oxígeno siempre hay. Tiene que haber una sustancia inflamable. Que está saliendo, ¿sí o no? O la gasolina.
me muero, pe, me muero por sonso, ¿sí o no? ¿No? Entonces, no voy a ser yo tan ahí escaso de que si huelo, no, pues, ¿qué hago? Me retiro, pe, y a la gente retírense, tengan cuidado, que no sé qué, puede haber una explosión, no vayan a manipular nada, no vayan a hacer, va a haber una fricción, todos mueren. Y el gas, acuérdense, ¿qué es el gas? El gas no tiene forma ni volumen, no, que lo define, el gas ocupa todo el ambiente, ocupa todo un orden, ¡boom!, vuelan todititos. Entonces, se recomienda utilizar el sentido del olfato, siempre. Otra cosa también es utilizar el sentido del oído. ¿Y el oído por qué? ¿Qué hago con el oído? Escucho, voy a escuchar sonido, voy a agarrar y me doy cuenta. Supongamos que haya habido un incendio. Hace poco hubo un incendio, hace años, en la Plaza 2 de Mayo. En la Plaza 2 de Mayo hay edificios que son antiguos y la mayoría son de madera, carrizo, todo eso, ¿no? Entonces cuando se queman, como se quemó en el teatro que hubo acá en el centro de Lima, en el teatro ahí, no se quemó todo eso, el teatro municipal creo que era, ¿no? Se quemó, entonces cuando se quemó todo eso de ahí, ¿por dónde hay que caminar? Y uno quería caminar por las escaleras que eran de madera, iba a subir, pero empieza a escuchar como madera que está crujiendo, todo eso, ¿no? Entonces uno ni modo va a caminar ahí, ¡bum!, se cae para abajo, se muere también. Entonces hay que tener mucho cuidado en también utilizar el sentido del oído. Y al final se deja el último sentido, que es el sentido del tacto. El sentido del tacto, ¿por qué? Porque yo voy a estar en una escena de crimen y yo voy a tener que coger necesariamente las evidencias, ¿sí o no? ¿Y con qué cojo? Con la mano, con los dedos, pues es el sentido del tacto, ¿no es cierto? O sea, primero al final ya utilizo el sentido del tacto para coger las evidencias, para agarrar, colocarlos dentro ahí del sobre adecuado que tiene su rótulo de indicios y evidencias, que es el formato A6, ¿no? Entonces tengo que agarrar y rotular todo eso. Entonces para eso introduzco y utilizo mis manos, el sentido del tacto. Pero finalmente. Ahora dice, de todos estos, ¿qué sentido me falta? El gusto. El sentido del gusto nunca se debe utilizar. Criminalísticamente no se utiliza. ¿Por qué? Supongamos que si yo encuentro una sustancia cristalina, pulverizada, granulosa, blanquecina, todo, yo puedo pensar que es clorhidrato de cocaína. Y de repente uno está ahí, agarra, hace un hilo y huele y estrinina, igualito, veneno para rata, muerto ahí, por sonso. Cojo un vaso. Nunca hay que probar nada. El sentido. Cuatro sentidos nada más. Para estas cosas, esas evidencias que yo encuentro en la escena y que no puedo saber qué cosa es, son evidencias indeterminables, pero guardan relación con el hecho. Esas evidencias se tienen que trasladar.
un indicio que es... Y el método ahí de abanico y también el método del espiral. O sea, para todo, la puerta, la ventana. De repente había un disparo, pues, y hay un orificio, ¿sí o no? Entonces también tengo que darme cuenta en el techo, porque de repente acá ha caído acá hoy. ¿Y por qué ha caído? Entonces miro arriba, hay un orificio. ¿Se dan cuenta? O sea, todo eso se tiene que visualizar, ¿no? Ahora, de repente en un caso por envenenamiento, por ejemplo. ¿Ya? En el baño, pues, en el baño está ahí, el blister está ahí, entonces tengo que ver en el baño, no ahí está tirado, o de repente está en un recipiente, entonces tengo que buscar en todos lugares. En un lugar abierto, ¿no? Siempre en un lugar abierto hemos visto que primeramente esto tiene que estar protegido. Tiene que estar protegido, entonces no se observa primeramente desde afuera hacia el centro. ¿No? Si esto es así, de afuera, acá está, de afuera voy, como se llama, agarrar, voy a ingresar hasta este lugar. ¿Y cómo lo hago? Por decir también, igual va a ser abanicando y el método de espiral. Igualito de acá, no de este lado así. Hasta acá, en espiral, y acá también, como se llama, abanico. Abanico. ¿No? Y viendo y observando y visualizando todo, de tal manera que nada queda, ningún área haya sido, no haya dejado de visualizarse. En lugares en donde hay abiertos, por decir, donde podemos buscar ahí algunos objetos, como en este caso que hemos visto en esa figura, ¿no? ¿Qué hacemos? Colocamos hombres separadamente 1 metro, el otro metro, ¿no? Y ahí van cada uno avanzando, y va en todo su frontis, va ahí, y va viendo, abanicando. O sea, abanicando y avanzando, ¿no? Todo eso. Se dan la vuelta y otra vuelta abanicando y ahí mirando. O sea, van ahí hasta completar, de repente son 100 metros, 200 metros, ¿no? 250 metros, entonces eso también se emplea. ¿Ya?
ahí ya movió ya. Estuvo protegida. Supongamos que haya sido eso. Ya. ¿Cómo debe hacerse realmente? Primeramente, ¿qué es lo que debió haber hecho la chica acá, cuando se llegó a la escena? ¿Qué creen ustedes lo primero que debió haber hecho? Debió retirar a las personas. Debió retirar a todas las personas ahí. Claro, no tenía, o sea, ni siquiera un guante, ¿no? Para estar ahí, ningún implemento, ¿no? Y lo primero un guante porque iba a coger todo eso. Entonces, primero retirar a todos los curiosos y después proteger la escena, ¿sí o no? Porque ella es de primer nivel, ella no es perito, ella es de primer nivel, o sea, ella debió haber primeramente retirar a los curiosos, proteger la escena y después de haber verificado, llamar a su jefe. Entonces, ¿para qué? Para evitar esta manipulación de las evidencias, pues. Porque las evidencias ya están contaminadas ahí, ¿sí o no? Sí. Ya el cuchillo, ya ¿qué me vale el cuchillo? Y así agarro a la señora que dice, pero señor, ¿con qué voy a cortar mi carne? Le dice, no, yo necesito para hacer mi lomito saltado, ¿no? Imagínense, ¿no? El otro que ya agarra, ahí tienes un teléfono, sí, acá tengo, y se llama, y está llamando el teléfono que está con sangre, que lo ha limpiado. O sea, esas cosas no pueden ser, pues. Y ese señor que está con las pisadas ahí manipulando, hemos dicho que cuando uno va a ingresar hay que saber por dónde caminar, dónde pisar. Y para evitar eso, había que ir de retirar a todos los curiosos. Pues. O sea, acá lo que no se ha guardado es la intangibilidad de la escena de crimen. O sea, ha sido, ¿cómo se llama acá? Manipulada, ha sido alterada, ha sido modificada. O sea, todo lo que veíamos eso ahí, eso es lo que ha pasado, ¿sí o no? Y eso no debió haber ocurrido, pues. En una buena inspección, lo primero que ella, como ni siquiera sabe que el policía pase. El policía, señores, a ver, la policía, por favor, retírense. Entonces, tiene que ejercer su autoridad, pues. Porque, oye, el policía, ya retírense, por favor, ¿cómo se va a proteger la escena? Y al toque con una cinta hubiera protegido la escena, nadie ingresa, señor, retírese. O sea, así, ¿no? De esa manera, ¿sí o no? Ella no ha hecho nada de eso, ¿sí o no? Calladita, ha llegado ahí, ni siquiera sabían ni que si era policía o no era policía. O sea, de un principio no ejerció su autoridad tampoco. Agarró, ni con guantes ha agarrado nada, ¿no? O sea, ¿dónde está? Ahí ella misma también está participando a contaminar la escena. Y todo lo que han estado ahí, peor, pues, ¿no? Entonces,
De eso se trata, por decir, en esta clase que hemos visto ahí, ¿no? De cómo uno debe llegar a una escena, de cómo uno debe ingresar a una escena, ¿no? Y a fin de evitar la contaminación de la escena, debe verse en forma, ¿no? Protegida adecuadamente, para evitar justamente estas cosas, ¿no? Porque si no, una escena que ha sido así modificada, alterada, contaminada, ya no vale, ¿ya? Y es muy difícil. Es difícil. Voy a encontrar en el cuchillo la huella de la señora. Ya, esa señora ha sido el que la ha matado y se va a la cárcel. ¿Cómo ve? ¿No? Imagínate, o sea, ya no vale. En donde también en el celular la huella de la otra persona. No puede ser, pues. O sea, esa escena ya no vale, está contaminada. Ahí no se puede hacer nada. ¿Qué hace el perito? Agarra y hace un parte, da cuenta que no se puede hacer, ¿no? Entonces, y si no se puede hacer, no se puede determinar a quién corresponde. ¿Se dan cuenta? O sea, a eso está expuesto, ¿no? En este caso, no los peritos, cuando se hace una mala, no inspección criminalística.